Pues ya estamos nuevamente aquí con la intención de dar lugar a un vídeo más con una temática muy relacionada con el vídeo anterior. Como bien sabes, esta serie de vídeos tiene que ver con el cómo poder aumentar nuestra autoestima sanamente. Y uno de los principios que hoy vamos a estar compartiendo, uno muy diferente, aunque muy relacionado también, demostrando tu capacidad de acción frente a la adversidad. ¿Por qué es tan importante demostrar esa capacidad de acción? ¿Por qué es tan necesario demostrar la actitud adecuada frente a las problemáticas que enfrentamos día con día en nuestra vida personal? Tú bien sabes que las dificultades son tan comunes, tan inesperadas, nunca estamos preparados para estas. Lamentablemente la vida es tan impredecible que a veces nos tenemos que enfrentar a circunstancias complicadas que en ningún momento las hubiéramos esperado, ni mucho menos estuviéramos preparados para enfrentarlas. Sin embargo, la vida es constantemente así. Por alguna razón, siempre el mantener la actitud adecuada para hacer frente a la adversidad es tan necesaria para poder, mediante este modo, hacerle frente y no dar lugar a que esto nos afecte tanto emocionalmente, que esto logre afectar nuestra propia capacidad de acción, nuestra propia convicción para seguirnos desarrollando y superándonos en nuestra vida. Y sobre todo, mantener una actitud adecuada a nuestra capacidad de acción para no vernos afectados en este caso, nuestra propia autoestima. Y de tal modo que cuando nos dejamos llevar tanto por la adversidad, que ésta nos perjudique en sumo grado, no hace más que conducirnos a una baja autoestima. Por lo tanto, es necesario que tú y yo pensemos sobre la importancia de mantener una actitud adecuada, debido a que estos sucesos tan impredecibles, llenos de dificultades, que aparte de causarnos demasiada angustia, demasiada preocupación, nos causa demasiado sufrimiento. Y si esto no ha sido más que el resultado constante de diferentes acontecimientos, esto va a hacer surgir en nosotros demasiada depresión, demasiada desconfianza en nosotros mismos como para poder enfrentar esta adversidad, estas dificultades, o para poder seguir proyectándonos, vislumbrarnos en desarrollarnos aún más como personas, dado que estas dificultades no han hecho más que afectarnos emocionalmente. Vamos a perder la autoconfianza en nosotros mismos y por lo tanto va a ser la causa de nuestra mayor depresión. ¿Y por qué te digo que es importante mantener la actitud adecuada? Mira, hay un principio que en algunos vídeos anteriores también te lo he citado y lo voy a volver a repetir de nuestro libro de oro, ¿no? En el libro de Eclesiastés, en su capítulo 9. Aquí nos hace mención, por ejemplo, que destaca diferente tipo de personas que se distinguen por ciertas virtudes, cualidades o talentos, ¿no? Por ejemplo, hace mención de las personas poderosas, las personas sabias, las personas veloces, las personas entendidas. Dice que ninguno de estos tiene garantizada ni tanto la batalla, ni la carrera, ni el alimento, porque dice aquí el libro de Eclesiastés en su capítulo número 9, porque el tiempo imprevisto les acaece o les sobreviene a todos. Es debido a esta situación que te comento que necesitamos mantener una adecuada capacidad de acción para hacerle frente a esa adversidad, pero manteniendo una actitud positiva, aunque no siempre es fácil, pero es posible. Y si tú y yo hemos sido, por decirlo así, voy a utilizar esta frase, ¿no? Víctimas de este tipo de secuelas constantes en nuestra vida personal, dime si no ha acarreado un sinfín de efectos a nuestras emociones, y la mayoría de estas son negativas, lo cual no nos ha dado lugar a confiar en nosotros mismos para podernos mover hacia adelante. Nos quedamos tan estáticos en un mundo de nostalgia lleno de depresión, lo cual no hace más que producir nuestra baja autoestima.
Por lo tanto, en este caso, nosotros lo que buscamos mediante esta información que en esta ocasión queremos compartir contigo es que no nos dejemos vencer. No demos lugar a no seguirlo intentando simplemente porque en alguna ocasión o en más de una hemos fracasado en alguna actividad o proyecto que quizás hemos querido realizar y no lo llevamos a su culminación de forma exitosa. Por ello, esta falta de control que no tenemos sobre las circunstancias que pudieran presentarse a cualquier actividad a la que tú y yo nos hubiésemos proyectado o hubiésemos querido realizar. Como no tenemos al 100% en esta vida imperfecta esta situación o proyecto que deseamos que esté bajo nuestro control, lógicamente se presentan situaciones inesperadas. Y debido a esto es que afecta emocionalmente y nos destruye en nuestro interior si las cosas no salen como tú y yo las hubiésemos esperado. Dime si no te has sentido alguna vez en tu vida de forma particular. Yo me he sentido así, también fracasado en algún momento. Me he sentido decepcionado, afectado emocionalmente y dañado también. Pero lo importante de todo esto es que tú y yo, después de que esto sea desgarrador, después de que esto nos ha afectado en nuestras emociones, en nuestra intención para seguir adelante, debemos de persistir, mantenernos en constante movimiento en pro para seguir luchando por lo que tú y yo deseamos. ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Porque en toda nuestra vida, mientras tú y yo estemos como seres vivos en este planeta, tenemos que enfrentar esas circunstancias de forma inesperada y durante el transcurso y muchas veces de nuestra vida. Si esto ha sido muy común en nuestro caso, dime si no ha afectado nuestra autoeficacia, nuestra autosuficiencia, nuestra capacidad para poder demostrarle al mundo de lo que podemos hacer o somos capaces. Tanto nos ha afectado emocionalmente que nos sentimos derrumbados, de tal modo que no podemos salir de este hoyo creyendo que ya no hay nada que podamos hacer. Porque hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Nos hemos visto afectados, nos hemos visto dañados. Mira, yo te voy a mencionar un caso, ¿no? De manera muy personal. ¿Cómo es posible poder hacerle frente? Quizás estos ejemplos que yo te voy a mencionar puedan ser muy simples en comparación con las problemáticas que quizás tú estés enfrentando en este momento en tu vida o las hayas enfrentado. Quizás lo mío es algo tan simple, pero bueno, que bien puede esto tomarse como base o como ejemplo para que podamos vislumbrar qué es lo que podamos hacer en caso de encontrarnos en una situación así. Solo esa manera de ejemplo. No quiero decir que lo mío sea algo muy sobresaliente ni mucho menos que aplaudir, pero solo a manera de ejemplo. Mira, ¿cómo mostrar, como te decía en un principio, ¿no?, nuestra capacidad de acción frente a la adversidad? Mira, tan solo por mencionarte un caso, ¿no? Yo hace varios años di lugar a iniciar, me traspasaron un negocio del cual lo pude mantener en pie en un promedio como de unos 9 años, bien establecido, vamos a decirlo así, sin preocupación exagerada, ¿no?, controlada podría decir yo. Pero llegó el tiempo en que para promedio en el año 2005 empecé a ver ciertas preocupaciones, problemáticas con respecto a este negocio, y esto se fue prolongando cada día más hasta el año promedio del 2009, que bien pude percatarme de que ya no era posible mantener ese negocio porque me estaba afectando de manera económica debido a que ya no había ingresos dentro del mismo. Lo que di lugar a traerme el negocio a un local que estaba en mi propio hogar, y hasta ahora lo sigo manteniendo en mi propia casa, ¿no? Pero lo que quiero decirte que esto sí, después de haberme pesado y de que me preocupó cómo solventar y pagar la renta y todo lo que conlleva el mantener un negocio a flote,
Fue una situación demasiado estresante y preocupante, lo cual me hizo sentir demasiada falta de confianza en sí mismo o en mí mismo para poder salir frente a esto. Tuve que trasladar mi negocio a un local ahora de mi propio hogar o la propia casa donde actualmente vivo, ¿no? Y aunque quiero decirte que para tomar esa decisión fue demasiado difícil porque yo siempre pensé en esto. ¿Qué va a decir la gente cuando vea subir mis cosas, mis artículos, a la mudanza que me va a hacer el traslado hacia mi casa? Me voy a sentir un fracasado y la gente me va a ver como tal. Y me pesó mucho tomar esta decisión, me sentí destrozado completamente. A tal grado que tuve que hacer la mudanza casi muy de mañana, pudiera decir, ¿no? Promedio a las 7 de la mañana que empecé a hacer la mudanza y terminé hasta las 12 del mediodía. Pero ¿sabes qué fue lo que me consoló? Dije, bueno, frente a esta adversidad que estoy viviendo, esta problemática que sí me ha costado, me ha pesado, pero traté de ser más optimista y pensé, bueno, mira, piensa cuando te traspasaron este negocio en qué condiciones estaba. ¿En qué condiciones está en este momento en que tú vas a retirarte a otro lugar? Digo, tiene 3 veces más de lo que tenía en un principio. Y aparte, pude mediante este negocio que tuviera un negocio extra, que en este caso mi hermana pudo dedicarse a él y lo mantuvo también por varios años. Entonces, si yo concluí, si este negocio tenía tan poco, ahora en el tiempo en que me estoy retirando tiene 3 veces más, y aparte lo que pudo dar como resultado ahora con el negocio de mi hermana, son 4 negocios más que pude yo haber percibido, que si bien pudiera distribuir la mercancía en diferentes lugares, aparte del de mi hermana, con el que yo tenía actualmente, pudiera establecer 3 negocios más si hubiera la posibilidad o las circunstancias fueran favorables. Entonces esto me consoló el pensar, te vas mucho mejor que como llegaste aquí, porque te llevas 3 veces más este negocio y uno más con el de mi hermana, que en este caso ya lo mantiene en pie, y diríamos que de este negocio que pude adquirir salieron 4 más, de lo cual me pudo dar cierto confort, cierto contentamiento el saber que no me iba tal cual llegué, me iba mucho mejor que como había iniciado en este negocio. Frente a la adversidad tuve que hacerle frente, porque ahora el negocio lo establecí en casa y desde ahí sigue funcionando dentro de lo que cabe hasta nuestros días o hasta mis días actuales, ¿no? Entonces, esto te lo quise comentar para que te des cuenta que si bien las cosas no resultan como tú esperas, pero siempre puedes sacar algo provechoso en base a la experiencia como resultado de lo que viviste. Si bien no quedó o no salió como tú esperabas o como yo esperaba, bien pude percibir que había aprendido de esto y había terminado mucho mejor que como empecé. ¿Qué piensas tú con respecto a tu vida? ¿Habrá cosas por las que sí puedas percibir que aún pese al aparente fracaso que tú estás teniendo, haya una posibilidad de verle una situación positiva a esto que estás enfrentando actualmente? ¿O que después de esto considerado como un fracaso, qué ha habido positivo como resultado de todo ello? ¿Qué más pudiste aprender? ¿Qué más pudiste aprovechar? ¿Y qué más oportunidad te puede brindar por el aparente fracaso el poderte desarrollar en alguna otra actividad? Lógicamente tiene que haber mucho de lo cual tú tuviste que haber aprendido y de lo cual ahora te va a ayudar a ser mucho mejor de cómo iniciaste en el pasado. Otro ejemplo, mira, también de este mismo local, es una experiencia de este tiempo en el que estuve establecido en ese local, en ese negocio, durante, te digo, un promedio de 11 años, ¿no? Que ya los primeros 9 años fueron aparentemente buenos y los últimos 2 años fueron el acabose para decidir retirarme. Pero bueno, mientras estuve aquí en este local había que pagar renta mensual. Había ocasiones que debido a los gastos y otras deudas que tenía, se me hacía difícil incluso cubrir la renta mensual en algunas ocasiones. Y recuerdo en una muy particular, ¿no? Que yo no podía completar. En este caso,
el pago mensual de esta renta del negocio. Y recuerdo que ya era tarde, ya pasaba después de las 2 de la tarde. Recuerdo que comentando con mi hermana le comenté que estaba así preocupado por esta situación. Pero bien recuerdo que le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo algunas cosas ahí acumuladas de material que quiero llevar a vender a otros negocios que están aquí en las colonias adjuntas de mi alrededor. Y voy a ver qué puedo sacar de esto para poder, lógicamente, a completar el costo de la renta. Y salí tarde, promedio a las 3 de la tarde, y anduve rondando viendo los clientes que usualmente yo acostumbraba a visitar. Y tuve a bien incluso el poder acumular, lógicamente, algo de ingresos por la venta de los materiales que yo llevaba para ofrecerles. Fue pesado, fue también complicado por el hecho de que ya era tarde y yo tenía que moverme prontamente para todavía llegar al negocio y poder proporcionar la renta al dueño del local, ¿no? Pero fue un día exitoso. Después de ser preocupante, pude darme la oportunidad de tomar la decisión de visitar mis clientes y poder lograr una venta con los artículos que llevaba, a completar el pago de la renta, y pude dormir tranquilo en esa ocasión. Con este ejemplo que te estoy comentando de mi vida personal, es que el mantener una actitud adecuada, demostrar nuestra capacidad de acción, de no estancarnos, de no estabilizarnos, de que si bien las cosas no han salido o resultado como tú y yo esperábamos, siempre hay una posibilidad para hacerle frente. Quizás no del modo como tú y yo quisiéramos, pero hay una segunda opción. Siempre hay una oportunidad más que, si bien va a requerir mucho mayor esfuerzo, mucho mayor trabajo, pero el ver que podemos lograr algo de lo cual nos estaba preocupando y poder solventar y salir de una situación, nos puede causar demasiada satisfacción personal por haber demostrado que nuestra capacidad de acción frente a la adversidad hemos aprendido a enfrentarla. ¿Cómo ves? Sí, yo sé que mis ejemplos de mi vida personal pueden parecer muy simples. Pudiera mencionarte algunos otros, pero en este momento no lo recuerdo. Quizás algunos mucho más graves. Pero lo que sí quiero decirte, que así como esto que te acabo de mencionar, tú puedes percibirte en ti mismo, en ti misma. ¿Cómo puedes demostrar tu capacidad de acción frente a las problemáticas, frente a la dificultad, a la adversidad? Seguramente habrá más de una posibilidad, o por lo menos una, pero siempre hay una segunda opción. Que si bien las cosas no van a resultar como tú esperas, porque no va a dejar de inquietarte o preocuparte, pero puedes hacerle frente a esa situación manteniendo la actitud adecuada. Mira, entonces, por esta misma razón, quiero decirte que el mantener esa actitud adecuada es con el único propósito de que muchas de las soluciones que se te presenten para enfrentar dicha dificultad las veas como una posible alternativa para salir de esto inquietante que te está preocupando, para que tú puedas hacerle frente mediante el tomar diferentes alternativas, ¿no? Tomar de acá, de acá, de acá, de acá, o aún si por lo menos hubiera una, ya es ganancia. Que puedas tú demostrar la posibilidad de superar esa dificultad. Sin embargo, hay mucha gente demasiada negativa, demasiada poco optimista, demasiada cruel consigo misma, que no confía tanto en su poder para hacerle frente a esas dificultades, que aunque vea diferentes opciones de las cuales puede valerse para salir a flote, tanta es su negatividad sobre sí mismo, su falta de confianza, que no mantiene su capacidad de acción para hacerle frente a la adversidad, que aunque tenga alternativas quizás muy viables, muy posibles para hacer frente a esta dificultad, ni siquiera tome estas posibles alternativas, porque dado que es demasiado negativo o negativa, cree que aún tomándolas no va a poder hacerle frente o superar dicha dificultad o fracaso, lo cual no está haciendo más que hundirnos en una situación mucho más grave de depresión y baja autoestima. Mira, te voy a comentar un suceso
que debido a una baja autoestima no hace más que hacernos sentir por nuestra propia causa, lógicamente, porque nosotros mismos hemos originado ese tipo de pensamientos de manera muy personal, que esto nos da lugar a sentirnos incompetentes, miserables, faltos de capacidades para demostrar lo contrario, ¿no? Cuando estamos enfrentando una dificultad. Mira, por ejemplo, te voy a mencionar un relato que se encuentra aquí en nuestro libro de hoy, en el Evangelio de Mateo, ¿no? En su capítulo 14. En este libro de Mateo nos relata un asunto que tiene que ver con nuestro gran maestro, en este caso Jesús, ¿no? Como tú bien sabes, Jesús tenía gran afluencia de gente que venía hacia él para poder escuchar sus sermones, y en muchos otros casos para ver las actividades milagrosas que éste realizaba. Mucha de esta gente, después de haberlo escuchado y ver esas actividades milagrosas por parte de Jesús, al verlo, la manera en cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo era un excelente líder, de genio apacible y humilde de corazón, que se interesaba por el bienestar ajeno, lo pretendían hacer rey, pero llevárselo a la fuerza. Y dado, en este caso, nuestro gran maestro Jesús, al percibir esta situación, no hace más que prontamente despedir a toda la gente que le estaba escuchando, que estaba congregada en este lugar, incluyendo a sus propios apóstoles. Y les dice: retírense. Y esto mismo les dijo a sus propios discípulos, a sus propios apóstoles. Y les dice: váyanse ustedes y yo voy a tener que ir a la montaña para orar en privado. Y Jesús, lógicamente, se fue muy tranquilo, considerando que tanto sus discípulos como sus apóstoles se habían ido en una barca y se habían ido hacia el mar. Jesús, lógicamente, en el momento en que estaba orando, después de terminar de hacer su oración, su actividad, bajando la montaña, logra percibir que en este caso, en el mar había una barca, lógicamente con dificultades, que estaba casi al borde de irse de bruces o hundirse en el mar, debido a la tormenta que en ese momento estaban experimentando los apóstoles en tal lugar. ¿Qué pasó en esta ocasión? Mira, te voy a leer el relato, ¿no? Entonces Jesús baja y empieza, según el relato de esta información de nuestro libro de oro, Jesús empieza a caminar sobre el mar. ¿Y qué pasa en esta situación? Fíjate, dice: pero enseguida Jesús les habló estas palabras: cobren ánimo, soy yo, no tengan temor. En respuesta, Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas. Y él le dice: ven. Entonces Pedro, bajando de la barca, anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al mirar a la tempestad de viento, le dio miedo y comenzó a hundirse. Clamó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo asió, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Probablemente tú pudieras pensar, ¿no? Bueno, ¿quién no va a ceder a la duda cuando se ve rodeado de semejantes olas, ¿no? Con un mar enfurecido, una gran tormenta, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, totalmente, porque no es lo mismo escuchar o leer un relato que vivirlo. Pero lo que sí quiero decirte, que en este caso, Pedro, ¿por qué Jesús se atrevió a decirle a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Porque lógicamente Pedro ya le había visto a su propio maestro, en este caso a Jesús, realizar una gran cantidad de milagros. Ya Jesús anteriormente había calmado una tormenta también bastante exagerada en el mar, cuando ellos se encontraban en una barca junto con Jesús. Ya lo había realizado Jesús. Ya el apóstol Pedro había visto a Jesús haber tranquilizado ese mar furioso debido a esa tormenta. Ya había visto Pedro ver a Jesús
o lo había visto en este caso a Jesús, el realizar una gran cantidad de milagros, haber alimentado a miles o a cientos de personas. Entonces, el haber vislumbrado o ser testigo ocular, en este caso Pedro, de todos estos milagros, a Jesús no se le hizo muy probable o justamente el hecho de que Pedro hubiera cedido a la duda, cuando ya había visto a su propio maestro realizar este tipo de milagros de forma impresionante. Y recuerda, en este caso el gran maestro había dichole a Pedro: ¿por qué cediste a la duda? Porque él ya había podido caminar sobre el mar, pero al ver a la izquierda, derecha o hacia arriba ese mar embravecido, lógicamente, por no concentrarse a mirar a su propio maestro, terminó por ceder a la duda y causarle en este caso todo esto que estaba contemplando, un temor mórbido, y empezó a hundirse. Pero las palabras de este Jesús sobre él fue que sí pudo caminar, pero cedió por distraerse y ver a su alrededor lo que le estaba, lógicamente, causando dicha preocupación. Y no hizo más que ceder a la duda y hundirse. ¿Qué nos demuestra este suceso que te estoy leyendo aquí de nuestro libro de oro? Que en este caso toma en cuenta las palabras de nuestro gran maestro cuando dice: ¿por qué cediste a la duda? Así como Pedro, seguramente tú y yo nos hemos mantenido en pie caminando sobre diferente tipo de dificultades en nuestra vida personal. Seguramente hemos superado y enfrentado muchas otras situaciones gravosas de nuestra vida. Sin embargo, llegan momentos que dudamos tanto de nuestra capacidad de acción, de nuestra propia convicción personal de poder salir frente a esta adversidad. Dudamos tanto de que no tenemos en ese momento la fortaleza de hacerle frente a ello, que empezamos a ceder más y más a la duda, lo cual no hace más que darnos un espíritu quebrantado y debilitar nuestra intención por querer salir a flote de tal situación. Por ello, en este caso, dice aquí: hombre de poca fe, le dice el gran maestro a Pedro. ¿Qué hay de ti, amigo o amiga? ¿Serás un hombre o una mujer de poca fe sobre ti mismo primeramente? ¿Crees que no tienes la capacidad para hacer frente a cualquier situación? Yo sé que no somos de palo, no somos de piedra, sufrimos, nos duele, sí. Y sé que hemos experimentado, vivido muchas desgracias en nuestra vida y que nos han dolido, nos han causado demasiado sufrimiento. Y si ya las hemos experimentado, también hemos demostrado que hemos sido capaces para salir a flote. Hemos caminado, por decirlo así, sobre el mar embravecido. Aunque éste se esté tambaleando, nosotros seguimos manteniéndonos en pie. Pero llega un momento en que probablemente ya estemos cansados de toda esta situación que estamos experimentando, que empezamos a desconfiar, a ceder a la duda sobre nosotros mismos, y no hacemos más que hundirnos. Y a veces no hay ni quien nos pueda rescatar. Y si no hay quien, el único responsable para poder salir a flote de esta situación serías tú, sería yo. Si por el momento no tenemos a alguien a nuestro alrededor que pueda auxiliarnos, pueda orientarnos, pueda encauzarnos, pueda reanimarnos para enfrentar la adversidad. Por esta razón, ¿qué grado de fe tienes sobre ti mismo? ¿Qué poca convicción tienes sobre tu capacidad de acción? ¿Cuánto crees en ti? ¿Cuánta convicción tienes sobre tus habilidades, tus capacidades? ¿Cuánto crees que pueda ser posible que el milagro existe en ti para hacer frente a la adversidad? Entonces, esta es la razón por la que en el principio del vídeo te mencionaba el tema de nuestro vídeo del día de hoy es demostrando tu capacidad de acción frente a la adversidad. ¿Estarás tú dispuesto a demostrar esta capacidad de acción frente a la adversidad? ¿Será posible que en tu caso lo veas esto como una alternativa más? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás para realizar esto?
Por ello, entonces, si tú crees que esta situación es incontrolable, si crees que no eres autosuficiente, si crees que no tienes una adecuada capacidad de acción, así tengas tú las alternativas para poderlas tomar y salir frente a la dificultad, pero debido a tu poca credibilidad que tienes en ti, la poca fe que hay en ti, vas a considerar que todas estas dificultades que estás enfrentando, así no sean tan graves y así tengas dichas alternativas para hacerles frente, debido a tu actitud negativa sobre ti mismo, a tu poca confianza, a tu propia fe que tienes sobre ti, no te va a permitir salir hacia adelante por tu poca autosuficiencia o tu poca fe que tienes sobre ti. Por ello es importante que no permitas que el concepto que tienes sobre ti mismo sea tan negativo que no haga más que debilitarte continuamente de que no eres merecedor de llevar a cabo nada con éxito, que no mereces incluso tener diferentes oportunidades creyendo que nunca serías capaz de llevarlas a cabo, superarlas, de enfrentarlas y culminarlas con éxito. Entonces, si tu panorama siempre ha sido desalentador, ¿no crees que ha llegado el momento de que puedas corregir todo ello? Puedas, como te decía en el video anterior, puedas tú configurar tu disco duro de tal modo que te permitas el decidirte a arriesgarte a enfrentar las dificultades que estás experimentando en tu vida personal actual. Es cierto, si por algún momento te has dado lugar a fracasar, como en mi caso te dije, que tuve que cerrar mi negocio, tuve que sentir o padecer la vergüenza de ver que estaba yo cargando, ¿no?, los artículos o las cosas en la mudanza, y que la gente me cuestionara o volteara a verme para ver qué es lo que yo estaba haciendo. Fue una situación muy vergonzosa, pero tuve que enfrentar. Si bien para mí esto aparentemente fue un fracaso, bien me permitió trasladarme a casa y volver a reiniciar con una nueva perspectiva que lógicamente he podido bien actualmente enfrentar. Si bien el aparente fracaso me dio y me brindó otro tipo de oportunidades por el hecho de poder demostrar una excelente capacidad de acción. O como te decía hace un principio, poder demostrar ser autosuficiente, que aun pese a la adversidad o la dificultad o el fracaso, siempre hay alternativas para poder salir frente a cualquier dificultad. Entiendo, quizás muchas dificultades de las que tú estás experimentando pueden ser demasiado difíciles. A lo mejor yo no las he experimentado, pero ya te lo ha demostrado mucha gente que te ha rodeado a través de tu vida, o que tú has conocido, o tú bien has sabido de las experiencias tan difíciles que han enfrentado y se han puesto en pie para enfrentar la adversidad. Si bien muchos de ellos lo han podido lograr, seguramente tú tienes la facultad para poderlo realizar. Entonces, no creas que es demasiado desalentador. Siempre hay una posibilidad para hacer frente a la dificultad, a la adversidad. Recuerda que la vida es tan inesperada que no siempre te va a dar al 100% la posibilidad de poderla llevar a cabo sin enfrentar algún problema, alguna problemática o desgracia que uno tenga que enfrentar en su vida. Llámese desde perder a un ser querido, desde enfrentar un divorcio, desde enfrentar alguna enfermedad, desde enfrentar o experimentar algún accidente. Hay muchas cosas de las cuales nos pueden dar lugar a cambiar aquello que nosotros habíamos vislumbrado o nos habíamos proyectado por realizar. Las cosas inesperadas no hacen más que hacernos detener un momento para empezar nuevamente a dar lugar a motivarnos a enfrentar cualquier dificultad que bien pudiéramos estar experimentando. Por lo tanto, da lugar a que no permitas que tu fe en ti mismo se debilite o que pierdas la confianza en ti mismo o en ti misma, que no haga más que detenerte y mantenerte estático para no poder salir o lograr salir de
la situación que actualmente estás viviendo. Esa depresión que no ha sido más que la causa para originar o causar tu baja autoestima. Entonces, vamos a dar lugar a arriesgarnos, vamos a dar lugar a luchar. Sí, difícil, contracorriente, estoy de acuerdo, pero es posible si tú y yo nos impulsamos, nos encauzamos a enfrentar dificultades como las que tú y yo, seguramente, si bien son gravosas, te digo, ya otros te han demostrado que se puede salir frente a la adversidad. Y si bien no son tan graves, pues entonces razón de más para seguir intentando salir a flote de esta situación. Bien, por ello, te voy a leer otro principio que se encuentra aquí en nuestro libro de oro, ¿no? En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Dice así: por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano. El contexto manejado aquí, si bien tiene que ver con el asunto de servir a tu Creador, y en este caso, al Hijo de Él que Él envió, que es, en este caso, Jesús. En el contexto que yo te lo estoy aplicando aquí, es que, si nos hacemos constantes, siempre estar en constante movimiento, así como el mar, así como el río mientras no se seque, pero sobre todo el mar, ¿no? Que siempre está en constante movimiento, inmovible, siempre tiene mucho que hacer. Y decía aquí el escritor, si tú y yo nos mantenemos constantes, inmovibles, dice, su labor no es en vano. ¿No crees que pudiera venir a tu vida muchas cosas buenas debido o como resultado de tu maravilloso esfuerzo de mantenerte en constante movimiento, dando lugar a que siempre, si bien un fracaso logró afectar tu vida personal, puedes tomar otras alternativas que te den lugar a seguirte proyectando en otro tipo de actividades que no hagan más que darte la oportunidad de demostrar tu capacidad de acción y de hacerle frente a la adversidad, y de que esto que aparentemente a veces se sale fuera de nuestro control, que aparentemente resulta incontrolable por lo inesperado o lo impredecible que es la vida, podamos demostrar tú y yo nuestra capacidad de acción para poder tomar otras opciones que bien nos brindan la oportunidad de demostrar que si bien algo nos afectó, nos hizo fracasar, bien tenemos la disposición de seguir luchando. El problema sería el dar lugar a mantenernos estables, estáticos. El secreto de todo ello es, como decía el escritor aquí de nuestra carta primera a los Corintios, que seamos o háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer, porque entonces tu labor y la mía no será en vano, ¿no crees? El hacer esto entonces nos va a dar la posibilidad de aquello que hemos creído imposible por alcanzar, aquello que hemos creído imposible por lograr, pues pueda hacerse posible, siempre y cuando tú y yo nos mantengamos en constante movimiento, como decía al principio hace un rato, siempre teniendo mucho que hacer. Pero lamentablemente mucha gente ya no quiere luchar ni quiere esforzarse por lograr algo mejor. A mí me desconcierta muchas veces. Yo creo que en algún momento de mi vida quizás he actuado del mismo modo, pero hay mucha gente sí que busca una mejor solución a su vida personal. Sin embargo, no tiene ninguna intención por mejorar su calidad de vida. Lamentablemente tenemos mucho la tendencia a quejarnos de todo, a ver un panorama oscuro o negro de la vida, a ser tan negativos con respecto a cualquier oportunidad que se nos presente en la vida. Pero nos seguimos quejando y quejando día con día, sin buscar una mejor solución, y aún si la buscamos y la tenemos frente nuestro, no la tomamos por no tener una adecuada capacidad de acción, no tener una adecuada autosuficiencia, y por lo tanto no hacemos más que desecharla, por lo tan negativos que somos en nuestra vida personal, por lo tan poco creíble que suele ser nuestro pensamiento sobre nosotros mismos para poder lograr enfrentar esta
u otra o cualquier otra situación. Yo sé que hay muchas dificultades que seguramente nos están dañando, algunas seguramente muy graves, ¿no? Pero ¿qué hay si las dificultades que tú estás enfrentando, las problemáticas, de verdad no sean de peso? Simplemente tú y yo le estamos dando la gravedad exagerada, de manera descarada, que esto no nos permite poder tomar una acción para salir frente a esto. ¿Te has puesto a pensar si seguramente todo esto no es producto más que de nuestra imaginación? De lo que según nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de la manera en cómo tenemos nuestros paradigmas mentales que no hacen más que tener poca confianza en nosotros mismos. Sé que la educación familiar, el ambiente cultural o social que tú has vivido, no ha hecho más que fomentar en ti la poca convicción, la poca confianza en ti mismo o en ti misma. Sé que esto te ha afectado y me ha afectado. Y seguramente nosotros solo está en el poder de nuestra mano poder salir de ello. Qué bien yo pudiera garantizarte o decirte que la gente que te rodea tiene esa mayor responsabilidad o ese mayor poder sobre ti. Sería mentirte. No se va a lograr nada a menos que tú lo quieras, a menos que tú lo desees. Ni aún, lo he dicho antes, ni nuestro propio creador mueve un dedo a menos que tú lo desees. Tan simple. Porque Él no está dispuesto, lógicamente, a hacer nada en contra de tu voluntad. Y si tu voluntad es permanecer en esta situación en la que estás o en la que yo estoy, de tener una baja autoestima, de no tener una adecuada autoeficacia, una adecuada autosuficiencia, por el hecho de no creer en nosotros mismos. Si tú y yo no lo sentimos, no lo creemos, no tenemos fe en nosotros mismos, nadie más lo puede tener. Ni el Supremo o tu Creador lo tendría sobre ti, a menos que tú primeramente te lo creas, a menos que primeramente tú lo quieras, a menos que tú lo desees. No le dejes a terceros, a talleres como estos, a un psiquiatra, a un terapeuta, a un coach, a un psicólogo, esa responsabilidad o trabajo. Finalmente ellos cobran por sus servicios. Quieras tú o no salir de este meollo, de esta situación que te está afectando, ellos están generando ingresos. Si les interesa ayudarte, pero más el interés por ayudarte, lo que les interesa es el bienestar económico que viene como repercusión de sus servicios. El mayor interés debería de estar en ti para salir frente a esta adversidad, frente a esta situación que está acabando contigo, que te está consumiendo de manera personal. Entonces, por esta razón, te estoy animando a que eso que tú aparentemente crees que no es posible o que es imposible realizar o llevar a cabo por tu baja autoestima, por el hecho de no creer que tengas las capacidades para hacerle frente a esta situación, por el hecho de creer que tu capacidad de acción no es efectiva y por lo tanto no puedes hacerle frente a la adversidad. Te estoy animando por ello a que tú te esfuerces por hacer eso imposible como algo posible, pero manteniéndote constantemente en movimiento, siempre teniendo mucho que hacer. Que si bien te caes, te levantes y continúes. Y que si bien te vuelves a caer, te levantes y continúes. Nada fácil, lo sé. Porque al igual que tú, tan humano, soy como cualquier otro. Y he vivido situaciones que me han hecho preocuparme y angustiarme. Por esa misma razón, sería necesario que tú y yo nunca perdamos el pelear constantemente en base a nuestros sueños, nuestros objetivos. Pero siempre como te lo dijo el vídeo anterior, o como te lo hice notar, con una actitud equilibrada con respecto a tus metas o a las cosas que tú pretendes realizar, siempre de manera justa, considerando lo que está en el poder de tu mano, de acuerdo a tus circunstancias,
para poder proyectarte en las metas que tú deseas cumplir. Porque el dar lugar a exagerar, a querer lograr metas casi imposibles, de acuerdo a nuestra posibilidad que está a nuestro alcance, a nuestras circunstancias, a no poderlas llevar a cabo y culminar con estas de forma exitosa, no va a ser más que deprimirnos. Por eso siempre ha de ser de forma equilibrada, de manera justa y muy sana. Entonces, es necesario que tú y yo mantengamos la esperanza y que nos aferremos en aquello que hemos creído como posible poder lograr o alcanzar. Mira, lo más vergonzoso para ti o para mí sería que no intentáramos nada por querer alcanzar nuestros sueños. Es mejor intentarlo que no hacer nada, aunque llegásemos a fracasar. Pero por lo menos tendríamos la satisfacción de decir, lo intenté. Peor hubiera sido que no hubiera hecho yo nada, no hubiera movido yo ni un dedo. Porque aun si fracasáramos en algún intento por realizar alguna actividad que tú y yo deseamos, pero aún con ello, pudimos tener la oportunidad de demostrar nuestra autosuficiencia, nuestra autoeficacia, para poder empujarnos, encauzarnos a proyectarnos a algo más. Y no nos quedamos estables o estáticos. Aun si llegáramos a fracasar, habremos, en este caso, dado lugar a sentirnos dignamente orgullosos por haberlo siquiera intentado. Sentirnos satisfechos por el hecho de haber realizado algo que, aunque si bien no salió como esperamos, por lo menos lo intentamos. Y vamos a rescatar nuestra propia dignidad y vamos a librar particularmente nuestra propia dignidad. Vamos a librar nuestra propia autoestima, que si bien nos ha afectado emocionalmente, pero bien pudimos demostrarle al mundo, a la gente que nos rodeó o nos está rodeando, que quisimos demostrar que sí hay forma de poder demostrar nuestras capacidades, que si bien las cosas no salieron como esperábamos, pero bien pudimos demostrarle a ellos que no nos quedamos estables o estáticos y dignamente podemos rescatar nuestra propia valía, nuestra propia autoestima. Hubiera sido peor si hubiéramos demostrado una actitud negativa desde un principio y hubiéramos sido cobardes para no siquiera haberlo intentado. Mira, por ejemplo, vamos a tomarlo en base a esta situación que yo realizo para contigo, ¿no? Mira, esta labor que yo realizo de impartir este tipo de talleres, que en este caso, esta serie de vídeos tiene que ver con la autoestima, ¿no? Es una actividad que ya lo he comentado en otros vídeos, yo lo había soñado desde hace tiempo atrás. Que si bien por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, no me atreví a hacerlo. Me negué a hacerlo durante mucho tiempo. Yo no sé qué tanto pueda crecer este canal, a lo mejor no crece, ¿no? A lo mejor no cuento con tantos seguidores, no cuento con tantos likes o no cuento con tantas horas de visualización en este, ¿no? Vamos a darnos la posibilidad, y no es porque esté siendo negativo, bueno, lo estoy mencionando a manera de ejemplo, ¿no? Que no llegara a crecer este canal, porque lógicamente habrá muchos que no les parezca o no les guste, ¿no? Hay otras opciones excelentes, ¿no? Y que tienen que seguir, perfecto. Pero aun si este canal, no creciera, por lo menos yo voy a sentirme totalmente satisfecho por haber siquiera haberlo intentado. Porque peor hubiera sido el no haber realizado algo de lo cual yo disfruto tanto por hacer. El hablar contigo, el compartir información que si bien yo considero importante, bien pueda resultarte útil en tu vida. Imagínate que ya llevo, vamos a hacer un promedio de aproximadamente 10 meses en esta labor, ¿no? Desde que yo la inicié. Vamos a imaginar que estos 10 meses que han transcurrido yo no hubiera hecho nada. ¿Te imaginas cómo yo me estuviera sintiendo con respecto a eso? De esto que tanto amo por hacer y hablar y compartir información. Estaría pensando, ¿y si ya lo hubiera hecho?
¿cuál habría sido el resultado? Y si lo hubiera hecho, ¿qué habría pasado? Y si lo hubiera hecho, me estuviera lamentando debido a esta situación. Porque el no haberme permitido siquiera un intento por experimentarlo, no sabría yo cuál sería el resultado hasta este día presente. Sin embargo, el hecho de que ya te digo, llevo un promedio de 10 meses en esta actividad, si bien mi canal no ha crecido como me hubiera gustado que este fuera o creciera, pero me siento satisfecho por haber cumplido mi sueño, de estar haciendo una labor que disfruto hacer y de estar haciendo algo que pueda resultar útil para los demás. Pero si bien este no creciera, me daría por bien servido, porque peor hubiera sido que ni siquiera lo hubiera intentado, a que en este caso lo intenté, y si bien lo poco que se haya dado como resultado me doy por bien servido, y te agradezco a ti, amigo o amiga, por estarme contemplando y dándole seguimiento a esta serie de videos. Entonces, crezca o no, mil gracias. Sin embargo, salgo, en este caso estoy librando mi propia dignidad y mi propio sentido de autovalorarme, de autodignificarme y autorreconocerme de que pues tengo capacidad de hacer algunas cosas, si bien no como otros, pero por lo menos pude demostrar a quienes me han contemplado que puedo tener algo de gran valía desde mi punto de vista personal que pueda ser útil para los demás. Tengo otro canal, por ejemplo, que está más enfocado a la música, ¿no? Este canal lógicamente ha crecido sin yo hacer tanto esfuerzo. Ya tiene promedio unos 9,000 seguidores a estas alturas, ¿no? Sin embargo, es un canal que no repercute ninguna ganancia por, lógicamente, que se maneja música con derechos de autor y con asuntos del copyright. Pero bueno, este canal, bien, puedo decirte con garantía que lo disfruto y espero continuar haciendo esto hasta donde sea posible. Pero por lo tanto no demostré, me cansé de demostrar tanta cobardía por no quererlo llevar a cabo, porque lo pensé demasiado. Sin embargo, salgo librado con respecto a mi propia dignidad. Pude demostrar al mundo que me está observando o la poca gente que me está apoyando que bien pude sacar a flote algo bueno, y espero que tú así lo consideres de manera muy personal. Entonces, ¿qué es lo que te estoy animando? Que para que nosotros mantengamos una capacidad de acción frente a la adversidad, podamos tomar opciones de las cuales la vida nos está brindando y que lo veamos como una posibilidad para hacerle frente, que si bien esto pudo dar lugar a tener un fracaso, otro fracaso, bien habrá otras opciones que podemos tomar para hacer frente a este tipo de dificultades, pero siempre y cuando tengamos, ¿no?, la actitud inadecuada de ser demasiado negativos con nosotros mismos. Que si bien a la primera las cosas no salieron, habrá una segunda o tercera oportunidad. Y si bien en este ramo no pudimos demostrar de lo que éramos capaces o no salió como esperábamos, habrá otro tipo de actividades de las cuales podemos demostrar nuestra capacidad de acción. Mi último principio que te voy a citar de aquí. Hebreos 12. Dice así: por lo tanto, enderecen las manos que cuelgan y las rodillas debilitadas, y sigan haciendo sendas rectas para sus pies, para que lo cojo no se descoyunte, sino que más bien sea sanado. El contexto manejado aquí, si tú te das lugar a leer este capítulo de Hebreos 12, tiene que ver con una información bastante amplia con respecto a la disciplina que recibe aquel que comete un pecado, ¿no? Pero esta corrección, esa disciplina, se da con el propósito de corregir al malhechor o al pecador, con el propósito de restablecer y de enderezar la mala acción de un pecador, por ejemplo, ¿no? En el contexto que yo te lo estoy manejando es que si nosotros nos enderezamos, caminando siempre con el optimismo adecuado, y no dejamos colgar nuestras rodillas debilitadas, sino seguimos haciendo sendas rectas para nuestros propios pies, siempre teniendo un surco, un camino en el cual proyectarnos. Para que, dice aquí,
para que lo cojo no se descoyunte, sino que más bien sea sanado. ¿Te sientes débil emocionalmente? ¿Te sientes débil conforme vas caminando físicamente? ¿Te sientes débil que das o demos la impresión de que nuestros huesos se nos están secando debido a nuestra poca autoestima, debido a nuestra poca confianza en nosotros mismos, debido a que no tenemos autosuficiencia, ni estamos siendo, en este caso, demostrando nuestra capacidad de acción? Entonces dice aquí el escritor, ha llegado el momento de que enderecemos las manos y que dejemos de, dice aquí, colgar nuestras manos o nuestras rodillas debilitadas, sino que sigamos haciendo sendas rectas para nuestros pies, para que lo cojo, aquello que está quebrantado, por decirlo así, aquello que nos ha debilitado, aquello que nos ha derrumbado, no se descoyunte, sino que más bien sea sanado y nos proyectemos hacia adelante. ¿Cómo ves, amigo, amiga? Espero que la información la hayas disfrutado. Espero que hayamos aprendido, recordado mucho de lo que en el pasado seguramente teníamos como información, esperando que esto también pueda resultarte práctico en tu vida actual. Esperemos, no olvides al principio que compartimos el día de hoy, es demuestra tu capacidad de acción frente a la adversidad, y de este modo vamos a poder lograr aumentar nuestra autoestima de manera sana. Pues fue un placer, amigo, amiga, estar contigo el día de hoy. Recuerda repetir la información si te gustó y compartirla, darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Fue un placer el haber estado contigo y continuaremos haciendo esta labor con otro nuevo principio que queremos compartir contigo. Pásala bien y nos vemos para la siguiente ocasión. Fue un placer estar contigo el día de hoy.